Querido estudiante de Matemática en tu casa, en este video aprenderás a reconocer y calcular razones trigonométricas. ¡Empezamos! Conceptos previos. Existen distintos tipos de triángulo. En trigonometría se trabaja con los triángulos rectángulos, es decir, aquellos triángulos que poseen un ángulo recto, un ángulo que mide 90 grados. Los lados de todo triángulo rectángulo tienen nombres distintos. El lado inclinado, el lado más largo de este triángulo, es llamado hipotenusa. Y los otros dos lados que forman el ángulo recto son llamados catetos. Razones trigonométricas. Una razón es una comparación entre dos cantidades. En el caso de la trigonometría, lo que se comparan son los lados del triángulo. Se llegó a la conclusión de que cuando estos triángulos poseen otro ángulo en común, aparte del ángulo de 90 grados, a la hora de comparar los lados, es decir, obtener la razón entre sus lados, el resultado es el mismo. Si el ángulo cambia, el resultado de la razón cambia, por lo cual todo depende de este ángulo. Podemos decir que las razones trigonométricas son entonces la comparación entre dos lados del triángulo rectángulo dado cierto ángulo. Antes de definir los tipos de razones trigonométricas, nombraremos los lados del triángulo. Hipotenusa, cateto opuesto, el lado que es opuesto al ángulo que estamos investigando, y cateto adyacente. Cuando comparamos el lado del cateto opuesto con la hipotenusa, estamos hablando de seno de alfa. Cuando comparamos el cateto adyacente con la hipotenusa, hablamos de coseno de alfa. Cuando comparamos el cateto opuesto con el cateto adyacente, estamos hablando de tangente de alfa. Cuando comparamos la hipotenusa con el cateto opuesto, vamos a hablar de cosecante de alfa. Cuando comparamos la hipotenusa con el cateto adyacente, vamos a nombrarlo como secante de alfa. Y cuando comparamos el cateto adyacente con el cateto opuesto, estamos hablando del cotangente de alfa. Por ejemplo, tenemos algunos triángulos rectángulos de distintos tamaños, pero que tienen un ángulo en común de 37 grados. Vamos a conocer la medida de algunos de sus lados. Ahora, compararemos, por ejemplo, lo que mide el cateto opuesto con lo que mide la hipotenusa del triángulo rectángulo. Esta comparación en trigonometría se llama seno del ángulo, que en este caso es seno de 37 grados. Si realizamos esa división en cada triángulo, observaremos que el resultado es el mismo. Con esta información ya se puede predecir las medidas de las razones trigonométricas solo conociendo el ángulo del triángulo. Ángulos notables son los ángulos más utilizados en las razones trigonométricas. Aplicaremos razones trigonométricas en distintos problemas. Por ejemplo, se desea sujetar un poste de 20 metros de altura con un cable que comienza desde la parte superior del mismo poste hasta el suelo, de modo que forme un ángulo de 30 grados. ¿Cuántos metros de cable se necesitan? La información se puede resumir en el siguiente esquema. El cable va conectado desde la cúpula del poste hasta el suelo, formando el ángulo de 30 grados. Si observas, se formó un triángulo rectángulo, donde el cable representa la hipotenusa del triángulo rectángulo. Para obtener la medida de este cable, puedes utilizar razones trigonométricas que comparen el cateto opuesto con la hipotenusa. Las razones trigonométricas que hacen la comparación de estos lados son seno y cosecante. Reemplazaremos la información que tenemos. Alfa es el ángulo que en este caso son 30 grados. El cateto opuesto mide 20
Y la hipotenusa es el valor que desconocemos, por lo cual lo dejaremos como h. Ahora resolveremos la igualdad, partiendo por cosecante. Cosecante de 30 es 2. Lo puedes obtener con la calculadora o mirando nuevamente la tabla de los ángulos notables. Ahora, seguimos con la igualdad. El valor 20 que está dividiendo pasa multiplicando. Al multiplicar, nos queda entonces que h vale 40. La hipotenusa vale 40 y en este problema sería que se necesitan 40 metros de cable. Resolviendo ahora seno de 30. Seno de 30 es 1/2. Lo puedes comprobar con la calculadora o retroceder nuevamente y ver el cuadro de los ángulos notables. Ahora, en esta parte, como necesito que el valor desconocido, que en este caso es h, esté en el numerador y no en el denominador, entonces daremos vuelta a la fracción, pero en ambos lados de la igualdad, quedando. Ahora ya podemos seguir con la igualdad. El valor 20 que está dividiendo va a multiplicar. Y encontramos entonces que h vale 40, por lo cual volvemos a confirmar que la respuesta es: se necesitan 40 metros de cable. Problema 2. Ramiro está volando su cometa y le gustaría saber qué altura alcanza. La sombra de la cometa comienza a sus pies y termina a 6,7 metros. Y el ángulo que forma el cable con el suelo es de 39 grados. ¿A qué altura se encuentra la cometa? La información del enunciado se puede resumir con el siguiente esquema. Si observas, se forma un triángulo rectángulo, donde la altura en que se encuentra la cometa es representada con la medida del cateto opuesto del triángulo. Para obtener esta información, puedes utilizar razones trigonométricas que comparen la medida del cateto opuesto con la medida del cateto adyacente, porque es la información que se tiene hasta el momento. Las razones trigonométricas que hacen esa comparación son tangente y cotangente. En este ejercicio utilizaremos tangente. Reemplazamos ahora con la información del problema. Alfa representa el ángulo, que en este caso son 39 grados. El cateto opuesto es el valor que estamos buscando, por lo tanto va a quedar como incógnita. Y el cateto adyacente son los 6,7 metros. Reemplazamos. Tangente de 39 vale 0,8. El 6,7, que es un valor que está dividiendo, al otro lado de la igualdad va a ir a multiplicar. Al multiplicar, obtenemos 5,36. Entonces, el cometa se encuentra a 5,36 metros de altura. Te invitamos a seguir aprendiendo con nosotros.